Estamos en comunicación con José Luis Espert, economista, diputado nacional por Avanza Libertad, recién incorporado formalmente al bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja. Fue también candidato a senador bonaerense en la lista de las PASO que cabezó Horacio Rodríguez Larreta. José Luis Espert fue uno de los diputados que votó contra la aprobación de la ley para eliminar la cuarta categoría en el pago de ganancias y calificó la medida como un soborno. Así que para musicalizar su entrevista, la producción eligió recibirlo con una canción que lleva como título casualmente Soborno, de Gilberto de Santa Rosa. Muy buenos días, José Luis Espert, Jorge Fontevecchia te saluda. En el caso de este Gilberto de Santa Rosa, las caricias son soborno y podríamos decir que el plan platita o el plan platoto serían formas de caricia, formas de soborno. Así que espero que la canción haya sido adecuada. ¿Estás allí, José Luis? Muy buen día Jorge, gran saludo para ustedes, la producción y los oyentes. Sí, sí, la verdad que la canción son caricias lindas, las caricias de Massa, gran chanta Massa, dicho sea de paso, son caricias que calientan los niveles de precios a diario y de manera creciente, poniéndonos cerca de un infierno inflacionario, ¿no? Así que son otras caricias, caricias muy calientes, porque calientan los precios. No es lo mismo que la caricia del amor, de lo cual habla don Gilberto Santa Rosa, ¿no? Sí, pero lo plantea como soborno, ¿no? Así que si seguimos adelante en la canción, intuyo que debía haber algo que no era simplemente amor en esa canción. Pero déjame llevarte un tema más permanente e importante. Venimos debatiendo obviamente todos los días en la reconfiguración del mapa político argentino y tenemos algunos analistas que creen que realmente hay tres identidades políticas y que el mapa político argentino se reconfiguró de dos identidades hegemónicas a tres, y que los votantes de La Libertad Avanza no son bien distintos a los votantes de Juntos por el Cambio, que no existe esa idea de superposición de votantes de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza, y hacen disecciones de quiénes son los integrantes que votaron por uno y otro sector y muestran que son totalmente diferentes, diciendo incluso que Macri se equivocó al decir de que había 2/3 de la sociedad que quería lo mismo, que son distintas las identidades de la libertad, de los libertarios como concepto, independientemente que sea el nombre, ¿no? Y vos que fuiste el padre de todo esto, porque vos fuiste que comenzaste con todo esto, con tu candidatura presidencial en el año 2019, luego con el éxito a nivel de la provincia, siendo tercero en la provincia, teniendo en la provincia de Buenos Aires incluso al Partido Libertario bonaerense dentro de la coalición que vos formaste. Me gustaría tener tu opinión sobre si se trata de una cuestión de personas, de que Javier Milei tiene una personalidad que concita atractivos, o de ideas, y que hay tres identidades políticas marcadas. Bueno, a ver, cuando en 2019 yo ingreso a la política con 58 años, hacía prácticamente 30 años que las ideas liberales no estaban presentes en una presidencial. La última vez que explícitamente, un liberal se plantó como candidato a presidente fue con Alzogaray, allá en los albores de la democracia y ya cerca de la hiperinflación en el 89 de nuevo. Así que hasta la aparición de Avanza Libertad, o sea, el espacio que yo lidero, el liberalismo estuvo ausente de la discusión presidencial, por lo menos, 30 años. Y lo que planteamos ahí en el 19 fue que Argentina
como la realidad lo estaba demostrando, estaba haciendo las cosas realmente mal y que para que no fuera bien había que hacer un cambio muy profundo, que obviamente el kirchnerismo de ninguna manera lo iba a hacer, porque el kirchnerismo es una alucinación prácticamente sociopolítica, y Cambiemos en ese momento había fracasado de manera rotunda, por eso había vuelto el kirchnerismo, y nosotros dijimos el camino es por acá, por las ideas de Alberdi, de Sarmiento, de Julio Argentino Roca, es por acá el camino. En el 21 no fue bárbaro en la provincia de Buenos Aires, una elección histórica, y ahí, previo a eso, Milei, el único espacio en el cual decidió militar en política al principio fue el nuestro, Avanza Libertad, estuvo unos 9 meses con nosotros y él después, con toda la razón del mundo, a la luz de los hechos, decidió encaminarse solo porque dijo, creo que tengo la espalda para estar solo. Y sin duda que ha tenido mucho éxito, ganó la PASO, así que eso es dato. Yo con los datos no me peleo. Y ahora, el Milei de la PASO es un Milei que yo creo que, y el Milei que sigue habiendo hoy, es un gran vendehumo por el hecho de que está proponiendo cosas que no existen en el planeta Tierra. No existe dolarizar sin dólares. No existe abiertamente y en el mercado blanco por lo menos cortarte un cacho de brazo y andar comerciándolo. No existe en el mundo la no obligatoriedad para la escuela primaria y secundaria y además va contra valores muy asentados en la Argentina, a partir de Sarmiento particularmente. No existe que vos puedas bajar 15 puntos del gasto público, porque el 15 puntos del producto del gasto público es la totalidad de lo que gastan las provincias, a lo que está dispuesto a quedarte sin provincias. Y si lo bajás 15 puntos es con una reforma estructural que te puede mandar 2 periodos presidenciales. O sea, yo lo lamento por los jóvenes que lo han seguido, pero el Milei de la campaña es un gran vendedor de fantasía que la gente le compró el envase, no el contenido. El contenido es humo. Ahora, el envase es el grito y eso le compró la gente y yo creo que esa es la gran desilusión que se ve hoy en muchos sectores y que se va a ver a medida que pase más el tiempo todavía. Ahora, Yo creo que entonces ahí, respecto a lo que vos comentabas, Jorge, creo que hay un núcleo duro dentro de la Libertad Avanza, así como lo tiene el kirchnerismo, pero el grueso, a diferencia del kirchnerismo de la Libertad Avanza, no es un núcleo duro, sino que gente que votó esperanzada en que Milei representaba algo diferente a la casta, cuando en el reciente fundraising que hizo Barrio Nuevo con Cavalieri como anfitrión, al pegarse a lo peor de la casta argentina, que es la casta sindical, está demostrando que es más de lo mismo y por eso lo digo vende humo. cuando uno va a el candidato... Perdón, Jorge, Sí. perdón, no me quiero olvidar. Yo creo que el liberalismo serio y en serio que representa Avanza Libertad está dentro de Juntos por el Cambio, proponiendo soluciones concretas a los problemas concretos que tiene la gente para que la Argentina pueda funcionar bien por los argentinos. Eso es posible, pero hay que discutir problemas reales, no vender humo de cosas que no ocurren en el planeta Tierra. Nosotros discutimos la reforma laboral, la reforma al Estado, la reforma al comercio exterior para que a los argentinos las cosas no les salgan tan caras, la reforma educativa, una reforma al sistema de seguridad. Juntos por el Cambio es el único espacio que hoy, en plena presidencial, te discute cosas reales, acotados a los problemas que tiene la gente, en vez de discutir o fantasías o la mediocridad insana que nos lleva al borde del infierno inflacionario, que es Massa y el kirchnerismo. Sí, perdón. José Luis, o sea, siguiendo tu línea de pensamiento, hay 2 identidades políticas, no 3. O sea que la identidad política liberal, y no sé si vale la palabra libertaria, está dentro de una parte de Juntos por el Cambio, y que lo que hay son 2 identidades políticas y 3 envases, siguiendo tu palabra, y que lo que representa Milei no es una identidad dura, sino un envase que produce atractivo. Siguiendo como prólogo de la pregunta, uno de los analistas con los que hablábamos estos días nos planteaba el caso de quien fue al balotaje contra Petro en Colombia, Rodolfo Hernández, que también era una
persona que había surgido de golpe en la política. En un año se convirtió en un candidato que pudo llegar a ser presidente, compitió en el balotaje cercano a quien terminó siendo electo presidente, que es el actual presidente Petro, y un año después este señor Rodolfo Hernández es prácticamente desconocido nuevamente, o sea, volvió a no tener ninguna fuerza política. Los envases son efímeros si no ganan y solo las ideas y de las identidades son las que perduran. Absolutamente sí. Yo no creo que los envases sin contenido perduren. Lo que perdura a la larga es el contenido. El envase puede servir, y vaya que sirve, para una cosa muy, muy de corto plazo, que es ganar una elección, pero gobernar un país requiere de contenido, requiere de sustancia, y eso no existe en el kirchnerismo, porque ha destruido al país el kirchnerismo. Por eso yo creo que es lo peor que le pasó a la democracia, y lo junto, y lo uno, y lo pego, y lo mimetizo con lo que hoy representa la Libertad Avanza, o sea, Milei, en el hecho de que es una cosa que también está fuera de la realidad lo que se propone. O sea, ¿Son dos caras de la es un, misma moneda, José sí, Luis, como sí, las dos es un caras de Jano? populismo. El populismo es la exacerbación del líder, Cristina, en el caso del kirchnerismo, y Milei en el caso de la Libertad Avanza, en lugar de un culto a la idea, al respeto de las instituciones, de la democracia, de la Constitución, de las leyes, es un culto a la personalidad, una personalidad que encima propone cosas que, insisto, es humo. No existe que usted pueda dolarizar sin dólares. No existe que usted en Argentina, menos que menos, declare a la educación básica como no obligatoria. No existe cero la obra pública, no existe. No existe en el planeta Tierra que la obra pública sea cero. Usted podrá concesionar, por ejemplo, hablando de la obra pública, todas las rutas, concesionar parte de mantenimiento de la hidrovía, pero el cordón cuneta en una villa, eso es medio difícil que usted privatice eso, medio difícil privatizar la vereda. Entonces, estamos hablando, en el caso de la Libertad Avanza, Milei, de cosas que no existen, por eso digo que es humo, o en el caso del kirchnerismo, por eso los uno, de cosas que, como no existen en los países donde la gente vive bien, solamente existen en los países donde la gente vive muy mal: Nicaragua, Venezuela, Cuba. Entonces, donde la gente vive bien no existe ninguna de las dos cosas. Una porque no existe directamente, y otra porque existe solo en los países donde la gente vive mal. ¿Es un error el de Macri de elogiar tanto a Milei, José Luis? Ahora le elogia menos, de hecho Mm. se ha alejado, pero acá en esto de que un vendehumo como Milei se haya transformado en esta elección en algo tan importante, me parece no es solo responsabilidad de algunos políticos, los medios también. Yo he visto que, no sé, los medios te contaban por poco cuando salía a pasear a los perros Milei como una gran noticia. Me parece que acá hay una sociedad que se ha comportado rara en esta elección. A mí me resultó muy raro en esta elección estar discutiendo hasta ahora empezamos a discutir un poco cosas que tienen que ver, mal o bien, pero tienen que ver con la realidad de los Frívola, argentinos. podría decir José Luis, que era Sí, frívola. sí. A ver, ha sido loco el proceso, ¿no? Una sociedad muy enojada con la clase política, con toda la razón del mundo, pero que pone el enojo en alguien que les vende una cosa que no existe, que no está disponible en el planeta Tierra. Repito, dolarizar sin dólares, la no obligatoriedad de la escuela primaria y secundaria, cero obra pública, bajar 15 puntos el producto del gasto, y después las contradicciones, ¿no? Decir que es el anticasta y unirse para una cena de recaudación de fondos, que yo no sé si no está en el límite de violar el Código Nacional Electoral, con lo peor de la casta argentina, que es el sindicalismo de mafiosos como Baroneo Cavalieri. Sí, ha sido rara la elección hasta ahora. Ahora se empezó a discutir por lo menos cosas que tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, la gente está harta de pagar impuestos, y tiene toda la razón de estar harta de pagar impuestos. Yo creo que en Argentina, de 165 impuestos que hay 150 que se podrían eliminar
Sin costo fiscal, con 15 impuestos, incluyendo tasas, ¿no?, municipales, los fiscos se arreglan. Por lo menos esta discusión de bajar impuestos me parece una discusión que tiene que ver con una realidad donde la gente está harta de pagar impuestos. Creo que está mal discutida en todo caso, porque debería discutirse con una baja en simultáneo, en paralelo del gasto público para no generar más déficit fiscal, más emisión, más inflación, más caída de los salarios reales, más pobreza y más indigencia. Entonces, déjame, José Ayer Luis. Sí. estuve en la Comisión de Legislación Laboral y se discute mal, pero se discute algo que ocurre en el mundo. En el mundo hay una tendencia de que cada vez la cantidad de horas trabajadas sea menor. En los últimos 150 años, para tomar el caso de Alemania, de trabajar en 1870 3.500 horas semanales, un trabajador hoy pasó a trabajar 1.300, 1.400 horas semanales. Ahora, acá se discute mal el tema, porque... Anuales, ¿no? Anuales, sí, sí. Pero claro, en Alemania ha habido una reducción a casi a menos de la mitad de las horas trabajadas porque la productividad en Alemania explotó. Ahora en Argentina la productividad ha caído 15% en los últimos 10 años. No es una discusión para nosotros la reducción del máximo en la jornada laboral, que dicho sea de paso, la ley laboral argentina permite, digamos, lo que establece es un máximo de horas diarias de 8 horas o de semanales de 48, pero Ahora, los convenios colectivos pueden fijarla menos. José Luis, salir de la coyuntura y tratar de ir a lo permanente y tratar de entender si hay tres identidades o hay dos identidades y tres envases, que me parece que es el tema crucial para entender la Argentina del futuro. O sea, la sociedad argentina tiene tres identidades o hay dos identidades y lo que ha aparecido es un envase. Y estamos frente a un hecho frívolo, que si es frívolo y no termina siendo elegido como presidente, termine siendo pasajero o no. Estamos frente a un hecho permanente de que se divide el sistema político argentino en tres. Entonces me gustaría ir a la causa irreductible, al origen. Me parece que vos ahí sos el testigo preferencial, el que tiene más credenciales para hablar del origen de esto, porque sos el padre de la construcción de esa identidad. Y lo primero que a uno le surge es la similitud del nombre Avanza Libertad con Libertad Avanza. Vos comenzaste con Frente Despertar en 2019, en 2020 lo cambiaste a Avanza Libertad, y hay toda una serie de artículos que han aparecido de que el famoso publicista Ramiro Agulla, él propuso la Libertad Avanza. Me gustaría entender qué pasó con el nombre, por qué Milei tiene un nombre tan parecido al tuyo, qué pasó ahí en ese origen. Bueno, a ver, de nuevo, el origen de que las ideas liberales que siempre existieron volvieran a tener rating político, sin duda es el año 2019 con mi candidatura presidencial. Después Milei hizo una tarea extraordinaria en los jóvenes, también antes de dedicarse, o antes de irse de Avanza Libertad, antes de irse, después que se fue de Avanza Libertad al espacio que yo le dio, ya empezó a hablar de todas estas cosas que no tienen sentido, pero hasta que estuvo en Avanza Libertad, se pensaba de una manera muy similar, o él pensaba de una manera muy similar a la que nosotros planteamos en 2019. Avanza Libertad fue un nombre que surgió de conversaciones, sí, Ramiro es una persona que yo la conozco hace muchísimos años, y un día charlando, sí, él me propuso de onda Avanza Libertad. Y entonces Avanza Libertad es el nombre que tuvo el espacio que incluyó a Javier Milei en su momento. Pero te lo propuso a vos, se fue... te lo propuso a vos, José Luis, no a Milei o a la hermana de Milei, te lo propuso a vos, Agulla. Sí, sí. Ahora, como Javier estaba conmigo en ese momento, también se podría decir que se lo propuso a Milei. O sea, el nombre Avanza Libertad fue el nombre que tuvo nuestro espacio político que lo incluía a Milei. Después cuando Milei se fue de Avanza Libertad, ya lo conté antes, diciéndome, mirá José Luis, creo que tengo espaldas para estar solo, y repito, la realidad le ha dado la razón, le ha ido muy bien hasta ahora. Él decidió dar vuelta al nombre Libertad Avanza. Bueno, ¿Cómo se juntaron ustedes, José Luis, en ese momento? ¿Él te fue a buscar a vos? ¿Te lo presentó a alguien, como son los comentarios que normalmente aparecen? ¿Cómo surgió esa alianza? ¿Cómo llegó él a vos? Bueno, yo a Javier lo conocí en 2015, mucho antes de hacer política, o 2014, fue en un encuentro del CICIP, el
Centro Interamericano de Comercio y Producción, algo así, sí. Ujú. Y él ahí lo conozco porque era un encuentro organizado Ornequian, él era empleado de Ornequian, o es empleado de Ornequian, y ahí me dijo, abrazándome muy efusivamente, que quería ser igual a mí, que quería ser igual expert con pelo y malas palabras. Quería Y ser expert con pelo y malas palabras. sí, lo ha dicho públicamente, no solo me lo dijo a mí en ese momento, sino hay programas de televisión donde lo ha dicho. Así que yo lo conozco ahí, y después él en el 19... inicialmente me da su apoyo político, después me lo quita porque no le gustó el dueño del sello partidario con el cual yo competí en el 19, pero él después en el 20 decide hacer política y me pide hacer política conmigo. Esa es la historia, y después él decide, con todo el derecho del mundo, repito, porque soy liberal, decide hacer su camino solo, ¿no? Así que esa es la historia. La historia real, la verdadera es esa. Todo lo demás sobre cómo ingresó, cómo lo conocí, cómo se fue, es fantasía, fábula, que No. entiendo, que vende, etcétera, etcétera, pero la realidad Pero, es mucho más simple. pero la cuestión de fondo, José Luis, y que el futuro lo dirá, es si realmente hay tres identidades políticas o hay dos, y si hay tres envases o hay tres identidades políticas. Me parece que ese Bueno, es yo el creo núcleo de la ahí, cuestión, ¿no? yo creo, bueno, si para vos es el núcleo de la cuestión, mi respuesta es, yo creo que acá, desde el punto de vista del núcleo, de la síntesis, del contenido, hay dos contenidos. Uno, el que propone Avanza Libertad de hace décadas a través de mi figura, que ahora Juntos por el Cambio la ha abrazado, que son las ideas liberales, las que se aplican en el mundo donde la gente vive bien, nada estrambótico, nada extraordinario, nada raro, donde la gente vive bien, que son los valores que hoy defiende Juntos por el Cambio. Las empresas compiten con otras empresas con el mundo, hay apertura económica, el Estado tiene un tamaño razonable para cobrar impuestos razonables, las leyes laborales son amigables con el empleo, la prioridad en educación es que los chicos tengan clases y buenas clases, con los delincuentes no hay tutía, es cárcel, y si se resisten es bala, será taser, será pimienta de goma o en serio, pero es bala, no es la puerta giratoria. Esos valores, esa sustancia es la que defiende Juntos por el Cambio, y es la única sustancia que yo creo que es viable, porque la sustancia que aplican los países donde la gente vivía, no es porque Juntos por el Cambio sea algo intelectualmente extraordinario, simplemente es sentido común. Y por el Bueno, otro lado, desde el punto de vista del envase, hay un envase delirante, vende humo, ya sea por el lado del kirchnerismo o por el lado de Milei, cosas o que si existen en el mundo, existen en países miserables, con dictadores violentos, Nicaragua, Venezuela, que es el sueño húmedo del kirchnerismo, o que no existen, como en el caso de Milei. Y los contenidos son dos, y el envase pueden ser tres envases. El pero los envase envases, de... si no ganan elecciones, son efímeras. Así que la historia, vos viste que la historia se escribe siempre en el futuro, no se escribe en el momento que Sí, sucede. ojo, yo no puedo descartar, porque no soy experto en pronosticar política, yo no puedo descartar que un Milei gane la elección. Yo creo que van a ganar Juntos con el Cambio, creo que nosotros somos los que vamos a ganar, porque la última encuesta seria, que son las PASO, nos da a nosotros segundo en un balotaje, y creo que Patricia Bullrich va a ser presidente. Pero si teóricamente lo fuera Milei ya sabemos que tiene todas sus listas llenas de masistas y de peronistas, así que tendremos una versión reciclada del kirchnerismo, en definitiva, dos envases: sentido común y el kirchnerismo reciclado en Milei. Clarísimo. José Luis, me gustó mucho esta conversación porque salió de la coyuntura y permite entrar en un tema más profundo, y volveremos con este tema en un futuro, y tratando de ver si realmente la Argentina tiene tres identidades o tres envases y dos identidades, que me parece el tema crucial de la estrategia política. Fue un gusto hablar con vos como siempre, y si te parece, volviendo al tema de que las caricias, entre comillas, de Massa son un soborno, te despedimos con la misma canción de Gilberto Santa Rosa.
Como no, un placer, Jorge. Hasta cuando vos quieras. Un gran saludo para vos, la producción y los oyentes. Buen día. Muchísimas gracias. Acabamos de hablar con José Luis Esper, diputado nacional de Avanza Libertad.